presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Estaba pensando que les iba a dar la bienvenida a la Casa de León por la enorme y abundante presencia de leoneses, porque el presentador, don José Andrés Torres Mora, es andaluz, pero también tiene un pasado leonés. Un presente y un futuro. Y nuestro ponente invitado de hoy, don Jesús Maraña, también es leonés. Yo ni les cuento. Don Jesús es hoy nuestro ponente invitado como director del Diario Público y quien le va a presentar es don José Andrés Torres Mora. La tribuna es suya. Pues buenos días, señoras y señores. Cuentan que Juan Rulfo, después de escribir Pedro Páramo, su obra maestra, trató infructuosamente de escribir otra novela y cada vez que la terminaba le decía a su mujer: otra vez me ha vuelto a salir Pedro Páramo. Lo cierto es que, salvando las distancias, a todos los seres humanos nos suele ocurrir algo parecido. Viene esto a cuento porque esa especie de inevitable repetición del destino es la única explicación que se me ocurre para que Jesús Maraña me haya invitado a presentarlo esta mañana en tan prestigioso foro. En mi caso, lo que tengo que explicarle a mi mujer es que no sé cómo me las apaño para estar siempre al lado de alguien que se ha empeñado en hacer algo que, mirado así, a bote pronto, parece imposible. Porque cuando Jesús Maraña dejó la dirección de Tiempo para encargarse de la subdirección de Público, las apuestas eran sobre si Público llegaría a ver la luz. El mundo se puede dividir entre los que apuestan por algo y los que apuestan sobre algo, los que se la juegan y los que solamente juegan. Jesús Maraña es de los que se la juegan. No solo él, su periódico entero, incluyendo a sus dos antecesores, está formado por personas capaces de jugárselas de verdad. El viejo ideal republicano cívico sostiene que para garantizar la libertad, el poder, además de estar dividido, debe estar disperso. Los 30 años de democracia han contribuido a esa dispersión del poder político en nuestro país. Y no nos ha ido mal. Estoy convencido de que lo que vale para el poder político también vale para el poder mediático. Un nuevo periódico, con una sensibilidad claramente de izquierdas, suponía ampliar la libertad de nuestra sociedad y fortalecerla. Esa fue y sigue siendo la apuesta de Jesús Maraña y la gana cada día con más fuerza. Me van a perdonar ustedes que no entre demasiado en la trayectoria periodística de Maraña. Como con el ordenador, yo de periodismo sé a nivel de usuario. Y hoy estoy en presencia de los verdaderos expertos. Sin embargo, y a pesar de no ser un experto, no me cuesta entender que su forma de hacer su periódico tiene que ver con su rica trayectoria periodística, con su rica trayectoria profesional. Haber trabajado en informaciones, ya Antena 3 Radio, Tribuna, Interview, Tiempo, tiene que influir algo en su forma tolerante y educada de defender con firmeza los valores cívicos e ideológicos en los que cree, en el entorno plural de una democracia cuya deliberación está demasiado recalentada. Me gustaría, sin embargo, hacer hincapié en otra perspectiva menos frecuentada, la generacional. Jesús Maraña nació en 1961 en Sahagún, provincia de León. Sí, otro de León. Por tanto, forma parte de la generación de los jóvenes de los 80, que también es mi generación. Nadie ha descrito nuestra generación como el sociólogo José Luis de Zárraga. En su informe de 1985, Zárraga decía textualmente: la precedencia de la generación del 68 por el papel protagonista que le ha tocado desempeñar y la precocidad con la que lo ha desempeñado,
colocó a los jóvenes de la generación de los 80 en una posición histórica desventajosa, como ya le sucedió a sus padres, a nuestros padres, convertidos en segundones tras los primogénitos que llevan por delante. Esa posición es estructural y en un curso normal del proceso histórico, sin rupturas en su continuidad, se mantendrá indefinidamente. Así que ya tienen parte de la explicación de la rica trayectoria profesional de Jesús Maraña. Con tasas de paro superiores al 40%, nuestra generación o tenía una trayectoria laboral variada o no tenía ninguna. No teníamos un lugar en el sistema, sino en los intersticios del sistema. No es fácil para la gente de nuestra generación sociológica, los que nacimos entre mediados de los 50 y finales de los 60, alcanzar posiciones de liderazgo como las de Jesús Maraña. No es fácil ni en el periodismo ni en la política. Sé que ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible entonces que Maraña terminara siendo director de Público? La respuesta es bien sencilla, porque hizo trampa. El año pasado, Jesús Maraña miró de frente a los vertiginosos ojos claros de la muerte y, claro, prefirió los de Geni, su mujer. Así que volvió a nacer, razón por la cual ya no es estrictamente un joven de los 80, sino que tiene mezcla, concretamente con lo que será la generación de los jóvenes de los años 30 del presente siglo. Vuelvo al hilo de mi argumentación. Nuestra generación vivió su juventud en la brutal contradicción entre una democracia que habíamos idealizado y la crisis económica en la que se desarrolló esa democracia. Unas condiciones que nos dejaron fuera del sistema laboral y que retrasaron nuestra emancipación durante muchos años. Quizás recuerden aquella palabra, desencanto. Pues bien, aquel desencanto no cristalizó en nosotros, ni contra los valores de la democracia, ni contra los valores de la izquierda que gobernaba en aquel momento. Al contrario, nuestro compromiso se hizo más maduro, más estable ante los vaivenes de la vida, de la economía y de la política real. Zárraga terminaba su informe de 1985 diciendo: no se sabe qué hacer con una generación entera que ha tenido la inoportunidad de presentarse en plena crisis y le ha transferido el problema a las familias, que tampoco saben qué hacer con los jóvenes, pero pueden tenerlos sentados a su mesa. Nuestra sociedad habla mucho de la juventud sin decir nada. Habla mucho de los jóvenes para no hablar con los jóvenes. Estos, por su parte, callan, pero su silencio clama a gritos. Jesús Maraña fue uno de aquellos jóvenes, una generación que no desesperó, que no se dejó caer en los brazos del populismo, que mantuvo la cordura y el compromiso cuando todo parecía volverse en contra. Ahora, después de muchos años, otra generación de jóvenes se encuentra en una situación parecida. Por eso a mí me parece que en este momento el liderazgo de personas como Jesús Maraña es vital. Vital para que aprendamos de Ulises y no dejemos que nuestras pasiones nos arrojen al mar de la irracionalidad, para evitar que triunfen aquellos que usan el dolor de la gente contra esa misma gente, para que en mitad de la tempestad nos mantengamos atados al mástil de los valores democráticos y al consenso constitucional. Si ahora, cuando Jesús Maraña empiece a intervenir, lo miran bien, se darán cuenta de que se da un cierto aire a Russell Crowe en Master and Commander. Aunque Jesús Maraña es más guapo, su tripulación es más valiente y su historia es mucho más épica. Muchas gracias. Estoy motivado. Bueno, a mí la verdad es que me habían dicho de todo menos que me pareciera a Russell Crowe, la verdad. Pero se agradece mucho. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del foro la invitación,
a todos ustedes la asistencia, lógicamente. Y quiero tener un agradecimiento muy especial a José Andrés Torres Mora, no solo por su absoluta generosidad en las palabras, ¿no? Por cierto, esa reflexión que ha hecho generacional y sobre el destino casi seguro hacia el paro de alguna generación, me ha recordado a un hombre que nos ha abandonado esta madrugada, Marcelino Camacho. Y lo he recordado porque la primera vez que yo le vi, a mediados de los 80, en un programa que algunos recordarán, que se llamaba Si yo fuera presidente, en televisión, Marcelino no solo tenía experiencia del pasado, ¿no?, y de la lucha antifranquista, tenía también visión de futuro, porque yo recuerdo perfectamente que en ese encuentro dijo: en 20 años en España habrá solo dos clases sociales, los que trabajan y los que no podrán trabajar. Y no iba descaminado, con sus matices, ¿no? Quería tener un recuerdo hacia Marcelino Camacho. Era uno de los últimos símbolos de esa defensa de los trabajadores, y para los periodistas tenía otra cosa que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Le preguntaras lo que le preguntaras, te soltaba su ideario entero, siempre. El agradecimiento a Torres Mora, al que aprecio como político, pero sobre todo como ciudadano, con principios y con ideas. Por eso pensé en él como introductor de esta charla. Lo habitual es que a un periodista le presente otro periodista, o que a un político le presente un periodista. Dar la vuelta a la fórmula solo tiene la intención de poner sobre la mesa algunas cuestiones para el debate, porque de eso precisamente pretende tratar esta breve reflexión que les planteo, de principios y de ideas, y de las encrucijadas que atraviesan en estos tiempos la política y el periodismo, y de la incertidumbre que afecta a dos de los pilares del edificio democrático. Podemos empezar por lo que más cerca nos toca, por esa pregunta que no hay forma de evitar en los últimos años, en cualquier conferencia, coloquio, tertulia o sobremesa en la que participe un responsable de la prensa escrita. ¿Tiene futuro el papel? No importa mucho lo que uno piense, cuando hay grandes próceres de la comunicación que vienen pronunciándose sobre el asunto desde hace más de una década. Quiero recordar que fue el entonces presidente de Nokia, de nombre impronunciable, quien mostró a principios de este siglo, desde el atril del Congreso Mundial de Editores de Diarios, un aparato que era o sería a la vez teléfono, televisión, ordenador, cámara, y dirigiéndose a la selecta audiencia de directores de periódicos de todo el mundo, vino a retratarnos más o menos como a los personajes de la película Los Otros, de Alejandro Amenábar. Ustedes se creen que están vivos, pero están muertos. En 2007, el editor del New York Times, Arthur Sulzberger Jr., pronosticó que su diario podría desaparecer de los kioscos en 2013. Hace solo un mes, el mismo Sulzberger ya no se atrevió a poner fecha al entierro del papel y dijo que en algún momento del futuro ocurriría. Hace solo unos meses, el consejero delegado de uno de los principales grupos de comunicación en España tranquilizó, es un decir, a centenares de periodistas y empleados suyos con lo más parecido a una inyección de confianza en el futuro. Vaticinó que el papel desaparecería en 10 años, que es una bonita forma de ilusionar a una plantilla. Difieren, por tanto, en la fecha exacta en la que se convocarán los funerales, pero son muchas y variadas las voces que presagian la defunción de la prensa escrita. De hecho, son tantas y tan insistentes que a veces uno sospecha que es excesivo el interés en acudir al entierro del papel, lo que esconde no tanto el riesgo de la prensa escrita como la posibilidad de que lo que esté en peligro sea el propio periodismo. A mi juicio, el debate sobre si tiene o no futuro la prensa escrita está superado, y tanto los editores como los periodistas deberíamos centrarnos mucho más los esfuerzos en discutir, reflexionar y buscar la forma de sostener el periodismo, al margen de la plataforma tecnológica por la que el ciudadano reciba la información y la opinión. De hecho, las llamadas tabletas, el iPad, son sin duda una herramienta que podría permitir
que las empresas siguieran invirtiendo en periodismo lo que pueden ahorrar en otros costes de impresión y distribución. Un ciudadano ya puede llevar el kiosco encima y elegir a un precio más barato la cabecera o cabeceras que quiere leer en el momento que él mismo decida. Pero a mi juicio los focos están puestos con excesiva intensidad en la tecnología, cuando es la materia prima lo que deberíamos cuidar. Y la materia prima de esta actividad, negocio, o como ustedes lo quieran llamar, es el periodismo. Por supuesto que asistimos a una profunda revolución tecnológica y de concepto en los medios de comunicación, pero solo han pasado 14 años desde la eclosión masiva de Internet en España. Y ese es un plazo muy corto para que alguien tenga la verdad infalible sobre el dibujo futuro de los medios. La realidad que reflejan los datos es meridiana. Según OJD, en el año 2000 había en España 95 diarios de pago cuyo promedio de venta al número sumaba 3.285.000 ejemplares. 10 años después, a día de hoy, existen 98 cabeceras que venden en los kioscos una media diaria de en torno a 2.475.000 ejemplares. Es decir, que las ventas conjuntas de pago han caído en 800.000 diarios. ¿Y entonces dónde está el futuro del negocio?, se preguntarán algunos de ustedes. Pues en que en esos mismos 10 años el número de lectores de las cabeceras, ya sean de pago o gratuitas, de prensa escrita o webs de información periodística, se ha multiplicado por varios dígitos. Así que el problema fundamental, a mi juicio, no es que falten lectores, sino en que los medios consigamos generar ingresos para que la actividad periodística sea rentable. Se ha invertido mucho dinero en intentar frenar las caídas de ventas a base de promociones que hace 15 años eran inimaginables. Algún lector del país podía suponer entonces que se le ofreciera comprar con el periódico una cubretería o una cazadora. ¿Para qué hablar de relojes, bicicletas o carritos de la compra? Sin embargo, esa actuación, marcada por la autodefensa ante la explosión de Internet, de los teléfonos móviles y de otras plataformas de comunicación, sí que ha demostrado algo que yo creo fundamental: la importancia de la marca y de lo que una marca significa si previamente ha conseguido trasladar a la audiencia un contenido, una idea, un estilo, unos principios. Lo importante, me comentaba hace solo unos días en una sobremesa Torres Mora, lo importante no son las perlas, sino el hilo que las sujeta y las une. Y el hilo está en la cabecera, en la prensa escrita. Ese sello que consigue trasladar a sus lectores una determinada credibilidad y una forma de mirar la realidad. Permítanme 3 minutos para hablar no de mi libro, sino de nuestro libro, del Diario Público, del libro de Ignacio Escolar, el primer director y fundador del periódico, de Félix Monteira, que está peleándose con los periodistas en Bruselas, por eso no está aquí, y de más de 150 profesionales, tanto periodistas como desde la administración y la gerencia, David Torres, Javier Muñoz y tanta otra gente, que han llevado a este diario a cumplir contra todo pronóstico, como decía Torres Mora, 3 años ya en los kioscos y en la red. 3 años que han coincidido con el estallido de la mayor crisis económica conocida en las últimas décadas en España y en medio mundo. Una crisis, por tanto, en los ingresos publicitarios, además de la ya existente reducción del negocio de la prensa por la evolución tecnológica ya citada. Pese a todos esos factores, Público es uno de los pocos diarios de información general y de distribución nacional cuya difusión ha crecido. Los últimos datos de OJD sitúan la difusión media de Público acumulada hasta septiembre en unos 87.000 ejemplares diarios. Este último mes la difusión creció un 20,5% respecto a septiembre del año pasado. Nuestro objetivo es superar muy pronto los 100.000, como ya ha ocurrido en algún mes puntualmente. La web Público.es tiene ya en torno a 3 millones de usuarios únicos mes y se sitúa entre las 5 más visitadas de las controladas oficialmente por OJD. De hecho, pelea en los últimos meses por el 3er puesto en el ranking nacional de cabeceras de prensa en Internet. En las mediciones que se realizan de redes sociales y de nuevas plataformas de Internet como Twitter, Público también se encuentra entre las 10 marcas que más seguidores atraen.
Público nació como un proyecto periodístico más allá de la discusión que citábamos sobre el futuro de la prensa escrita, y por eso muchos nos sumamos a él. Se trataba, y se trata, de considerar que el periódico es un vehículo de transmisión de conocimiento, de información e ideas, de opinión y análisis, transparente en sus mimbres ideológicos, un diario progresista, que no partidista, sin editoriales, pero con algunos principios editoriales muy claros. La concepción de España como un Estado plural, el impulso de la convivencia entre lenguas y territorios, la integración de la inmigración y el respeto a las distintas culturas, el laicismo como mejor forma de convivir respetando las creencias de cada cual, sin privilegios arcaicos para ninguna religión, la defensa radical de la igualdad, la renuncia a los anuncios de prostitución como forma de denunciar la hipocresía de quienes dan lecciones morales a diario mientras se benefician del negocio de las mafias del sexo. La apuesta por las ciencias como motor de progreso, la protección del medio ambiente como obligación ciudadana, la defensa de lo público, de la educación y de la sanidad públicas, bien gestionadas, con eficacia, pero con el rechazo a todo intento de desmontar el estado del bienestar. La consideración de la transición o la Constitución del 78 como puntos de partida y no de llegada en el desarrollo de una sociedad plenamente democrática. Estos y otros principios son los que forman ese hilo que sujeta y une las perlas de la información diaria. En un formato y con un diseño modernos y una paginación limitada que ayudan y obligan a lo más difícil de esta fórmula del diario. Es un periódico de apuesta, sin trampa ni cartón. Si hay información propia, rigurosa, enfoques atractivos o análisis de calidad, se nota mucho. Y si flaquea el menú, también se nota. Especialmente la portada, pero también la estructura del periódico condicionan la forma de enfocar cada día el tratamiento de la actualidad. Más allá de que esta sea, en resumen, nuestro libro, el proyecto del diario público, conecta en esencia con la creencia en que el periodismo, en papel, en Internet, en el iPad o en las múltiples plataformas que irán surgiendo, puede tener futuro si se plantea como el soporte, el contenedor, el club, si se quiere, que transmite un conjunto coherente y organizado, no solo de noticias, de historias, de debates, de enfoques acerca de lo que pasa en el mundo, sino sobre todo de principios e ideas con los que miles o millones de ciudadanos pueden identificarse y encontrar argumentos y datos que les ayuden a desarrollarse como ciudadanos y como personas. El periodismo objetivo, neutral, equidistante, si es que alguna vez hubiera existido, hace tiempo que pasó a mejor vida. Para la noticia fría y escueta de última hora hay múltiples canales de emisión y de recepción inmediata y directa. Por lo tanto, a mi juicio, la prioridad del periodismo escrito y de su versión en la red ha de ser otra. No solo me refiero a la segunda lectura de los hechos, a la profundidad, al contexto, al background o a las claves de futuro. Me refiero sobre todo a lo que desde hace años defiende en Estados Unidos el llamado Comité de Periodistas Preocupados, el de los profesores Kovac y Rosenstiel, en el que participan miles de profesionales bregados en el oficio y cuya conclusión principal consiste en que el periodismo tiene que ser, por encima de todo, honesto, transparente, sometido al permanente control de los propios lectores. No se puede garantizar que un individuo o un medio cuenten la verdad, con mayúsculas, acerca de nada. Pero sí se puede exigir el compromiso de que los hechos se narren con absoluta honestidad, sin someterse al dictado de intereses ajenos. Y también la sagrada obligación de rectificar y reconocer los errores, costumbre cada día menos practicada por la prepotente actitud de los medios. Una vez aclarado que uno cree que la esencia de los riesgos de futuro afecta al periodismo más que al papel, y que ese periodismo de futuro tiene más que ver con los principios y las ideas que con las plataformas tecnológicas, volvamos al origen de esta reflexión. ¿Por qué consideramos paralelos los problemas de fondo del periodismo y de la política? Ese run-run sobre la agonía de la prensa coincide con el insistente mensaje de desprestigio de la actividad política. Vaya por delante una obviedad. Los políticos no proceden de Marte.
Salen de entre nosotros mismos, los elegimos en las urnas. Así que lo más probable es que piensen y actúen más o menos como actuaría la mayoría de nosotros en sus circunstancias. La corrupción se llama Gürtel o Malaya o Brugal o Palau, pero la salsa de la corrupción está en la pregunta diaria que todos hemos escuchado muchas veces. ¿Qué prefiere usted, con IVA o sin IVA? La picaresca genética del español y sus desastrosas consecuencias tendrá que ser analizada algún día en perspectiva, como los gravísimos daños que ha provocado esa burbuja inmobiliaria alimentada a destajo por gobiernos de la derecha y sostenida por gobiernos del PSOE, con el único fin de presumir de la bonanza económica. Últimamente, la clase política acapara titulares de los medios cada vez que una encuesta del CIS la sitúa como el tercer problema entre los que más preocupan a los españoles. El mensaje que se extrae de ese titular es, en esencia, a mi juicio, falso. Lo que preocupa a los españoles en porcentajes entre el 60 y el 85% es la situación económica y el paro. La clase política preocupa a entre el 15 y el 19%, y es así desde que se pregunta por ello. Y su lugar en el ranking depende de la intensidad con que aparezcan a su vez el terrorismo, la inmigración o la inseguridad ciudadana. Los niveles de confianza en los políticos no difieren en España de los que alcanzan en Estados Unidos o en el resto de Europa. Incluso los superan en muchos casos. Y eso es lo que ocurre con la credibilidad de los medios de comunicación. Solo un 29% de los ciudadanos norteamericanos, según el Instituto Gallup, creen en el rigor de las empresas informativas. Exactamente el mismo porcentaje de españoles que confían en los diarios, según el último estudio de la Asociación de la Prensa de Madrid. El peor dato en los índices de credibilidad los cosecha Internet, con solo un 5% de media, que sube a un 7% entre los usuarios más jóvenes. Del mismo modo, se ha instalado la doble y contradictoria idea de que los casos de corrupción alejan a los ciudadanos de la política, pero no pasan factura a los partidos implicados. Si se examinan con más distancia esos datos demoscópicos y los resultados electorales, lo cierto es que los ciudadanos castigan a quienes no reaccionan con contundencia frente a la corrupción, aunque tardan en hacerlo. Y no se puede negar, el electorado fiel de la derecha, en torno a los 10 o 10,5 millones de votos, perdona con más facilidad los casos de corrupción de sus representantes que el electorado de la izquierda, entre 8 y 11 millones de votos del PSOE, entre 1 millón y millón y medio de Izquierda Unida, respecto a los suyos. Con la política viene ocurriendo, a mi juicio, un proceso paralelo al que siguen los medios de comunicación. Hay una revolución tecnológica y los medios tienen que reinventarse, pero partiendo de su materia prima, el periodismo. En política, estalló en 2008 la mayor crisis sistémica desde el crack del 29 y aún estamos a la espera de que la política se reinvente. Los paralelismos no terminan ahí. Uno de los cambios más profundos de los medios tiene su origen en la propiedad de los mismos. Durante décadas, los empresarios de comunicación fueron los grandes editores de prensa. Por supuesto, empresarios decididos a cosechar beneficios, pero implicados en un proyecto intelectual, de ideas y de principios. Hoy, la propiedad de la mayoría de los grandes medios es ajena al negocio editorial y las decisiones estratégicas se toman fuera del ámbito periodístico. Debería provocar un debate profundo, a mi juicio, el hecho de que muy pronto uno de los principales, si no el principal grupo de comunicación español, Prisa, pase a ser gestionado por fondos especulativos norteamericanos. Por esa misma vía viene uno de los virus más peligrosos que afectan a la actividad política. Como hemos dicho, el voto conservador en España tiene un índice de fidelidad altísimo, mientras que el voto progresista oscila en un margen de entre 3 y 4 millones de votos. Parece lógico que una grave crisis económica pueda sacar del Gobierno a quien tiene la responsabilidad de afrontarla si no consigue resultados positivos. Pero si volvemos a examinar las encuestas del CIS, el voto de los ciudadanos no ha tenido hasta el momento una relación directa con las crisis económicas. Tiene más que ver con las ideas, las emociones, el relato, los principios. Todo indica que el mayor desgaste del Gobierno socialista y el hecho de que ese desgaste no sume más votos a la oposición del PP, que mantiene absolutamente su fidelidad, proviene de la falta de credibilidad
del Gobierno y de la contradicción entre las medidas que viene tomando Zapatero y las que su electorado apoyaba. Dicho de otra forma, el problema de fondo, y a mi juicio un problema que afecta a la salud de la democracia, aquí y fuera de aquí, consiste en la percepción de que las grandes decisiones no las están tomando los gobernantes, sino otros poderes, fundamentalmente económicos. Ni siquiera los que siempre fueron considerados poderes fácticos, sino los que juegan más a la especulación que a la producción, más a las finanzas que a la industria, trasladado a los medios, más al marketing y al beneficio rápido que a los contenidos. Hay más pecados comunes entre la política y el periodismo actual. Uno de los que urge erradicar en ambas esferas, a mi modesto entender, es el de la vanidad. Aquellos años en los que casi todo valía con tal de superar los obstáculos y los miedos que amenazaban al futuro democrático de este país, provocaron una relación casi incestuosa entre los poderes mediáticos y la política. La enfermedad no ha sido extinguida. Esos miedos dejaron fuera de juego a una o dos generaciones en la primera fila de la política y del periodismo. Algunos directores llegaron al cargo como por esporas, con 20 y tantos o 30 y tantos años. Y con la misma velocidad que accedieron al cargo, con méritos que obviamente no discuto, llegaron también a la conclusión de que podían no solo influir, sino marcar las decisiones de quien gobernara y de quien ejerciera la oposición. Y no parece fácil que renuncien a ello. Hay periodistas que no toleran que los políticos actúen en contradicción con sus sermones o intereses, lo mismo que hay políticos que no soportan una crítica de su actuación. Para ejercer el poder político hay que pasar por las urnas, y eso vale para los financieros, los empresarios, los periodistas o los editores. Y vale también para quienes, gracias a concesiones administrativas y públicas, llenan el prime time de gran parte del espectro televisivo digital con un griterío cuyos mensajes de fondo oscilan casi siempre entre el centro-derecha y la ultraderecha pura y dura. Tanto en la política como en el periodismo necesitamos una intensa cura de humildad. Igual que en la prensa empiezan a sonar arcaicos los editoriales, y es la participación de los lectores la que puede inspirar nuevos caminos de futuro, en la política uno cree que es preciso abrir puertas y ventanas y hasta tirar tabiques. O los partidos se abren a la sociedad civil, a sus electores, a los intereses de los jóvenes y a las nuevas inquietudes de los ciudadanos, o corren el riesgo de convertir en el Congreso en una burbuja que solo representará realmente a los aparatos y a los lobbies. El ideario político, especialmente el progresista, no puede convertirse en un corta y pega de los que imponen los grupos de presión, por influyentes y respetables que sean. Como tampoco el periodismo, impreso o electrónico, puede quedarse en un corta y pega de lo que dicen fuentes no contrastadas, a menudo anónimas, y quién sabe si financiadas para destruir reputaciones y propagar falsedades. Y sí, como apuntaba Torres Mora al principio, tanto en el periodismo como en la política, uno cree que merece la pena jugársela a los principios, a los contenidos y a las ideas, y enredarse menos en los augurios sobre el año en que morirá el papel o el nombre del que sucederá al líder de turno. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Has trasladado muchos temas interesantes de reflexión y sobre todo de acción. Han llegado algunas tarjetas con algunas preguntas de distinto tipo. Voy a gestionarlas casi por orden de llegada más que por agrupación de temas. Pilar Portero dice, ¿es Wikileaks un síntoma de que el periodismo debe repensar su papel más profundamente de lo que se creía o de lo que creía el propio periodismo? Bueno, yo creo que Wikileaks es un síntoma de esto que apuntábamos, ¿no? De que ya los canales de información y las plataformas y los soportes de información pues tienen poco que ver, siquiera con lo que teníamos hace 15 años. A mí me parece absolutamente positivo que existan modelos de información y de periodismo como Wikileaks.
no tiene sentido, a mi juicio, que la reacción de las autoridades americanas consista en lo de siempre, en intentar matar al mensajero, ¿no? Aquí la cuestión es que hay unas fuentes que aportan documentos que están absolutamente contrastados, que lo que dicen se puede perfectamente verificar. Y esa es la obligación del periodismo. Es que yo creo que deberíamos empezar a asumir que tiene poco que ver la plataforma, la empresa, el soporte, las tecnologías. Volvemos a lo mismo. Lo importante es el periodismo y somos intermediarios, puramente intermediarios, de noticias, de informaciones, de ideas y de análisis. Así que a mí Wikileaks me parece que con lo que tiene que ver es con que las empresas periodísticas tradicionales tienen que ponerse las pilas y sabemos todos que es muy difícil y que las cosas están como están, ¿no? Pero a mi juicio deberían invertir más en la materia prima, en periodismo, en profesionales que investiguen, que se comprometan con la veracidad de lo que escriben y de lo que comunican, y menos con otros asuntos que pueden equilibrar una balanza en el corto plazo, pero que no garantizan, sino a mi juicio todo lo contrario, la supervivencia del periodismo en el futuro. Manuel Garrido dice dos preguntas. Una, ¿qué tipo de ayudas aportaría desde el Estado o debe aportar el Estado a la prensa, si es que eres partidario de ellas? No, bueno, aquí en la sala seguro que entre los colegas en esto tenemos algunas diferencias, ¿no? Yo no soy partidario de las ayudas directas a la prensa. Lo que sí creo es que el Estado debería implicarse mucho más, las instituciones públicas, en el fomento de la lectura y del periodismo, desde abajo, desde la educación, desde las aulas. En eso no hay ayuda en absoluto. Por otro lado, hay una parte sustantiva del negocio de la comunicación, que es la distribución y que son los puntos de venta, etcétera. Yo creo que no ha habido muy poco interés público en ayudar a que ese engranaje siga funcionando y siga siendo rentable. Es decir, hay 28.000 y pico puntos de venta en España y los kiosqueros se mueren y muchos de ellos no tienen herencia, pasa como con los labradores, no subsisten los puntos de venta. Aquí no se ha hecho ningún esfuerzo, primero, por fomentar las suscripciones, que son un porcentaje de la distribución en otros países muchísimo más alto que aquí, especialmente en Estados Unidos. Es decir, sería mucho más sencillo que los periódicos subsistieran si le llegaran a uno a su casa a las 7 de la mañana sin mayores complicaciones. Esto en los diarios. Los que hemos trabajado en revistas sabemos que la revista sale un viernes y si va por el correo, el lector la recibe pagando religiosamente, la recibe una semana después. En eso no ha habido ningún interés público por ayudar a que eso funcione y que eso se modernice, ¿no? Salvaría muchos miles de puestos de trabajo, yo creo, y ayudaría sobre todo a trasladar a la gente joven la importancia de tener información contrastada y veraz, ¿no? Manuel Garrido entra en otro tema. ¿Está de acuerdo, o sea, él establece la tesis, de que el nombramiento de Rubalcaba es una gran ventaja para Prisa y una derrota para su grupo? Lo contesto la próxima vez que me inviten, si tardan un año y pico. De momento no tengo ningún dato para decir una cosa u otra, ¿no? Yo creo que en estas cosas de las relaciones entre la política y los medios, a mí me parece que hay mucha leyenda urbana también, sí tengo que decir que Rubalcaba nunca ha negado abiertamente que no le gustaba nada que saliera este periódico. O sea, es la realidad, él no lo oculta. Una vez que está ahí y que ha salido, como él mismo dice, pues hay que leerlo todas las mañanas. Yo con eso me conformo. Luego... Tampoco le gustaba a Tomás Gómez. ¿Cómo, perdón? Que tampoco le gustaba a Tomás Gómez. Eso que conteste el señor Torres Mora. No, es decir, a ver, en público estamos acostumbrados a... Bueno, ahí está el primer director y lo sabe igual o mejor que yo, a que se dijera que esto era un invento para las elecciones de 2008, que lo fomentaba Zapatero directamente. En fin, tantas cosas, ¿no? O sea, que no has jugado al baloncesto con Zapatero. No, jamás. La última vez que jugué al baloncesto fue con 13 años y tuve un esguince, que estuve 15 días lesionado. No he vuelto a jugar al baloncesto, no pertenezco a esa tribu. Bueno, hay otra pregunta que no tiene nombre, lo cual es curioso, pero la voy a leer porque es interesante. Tampoco hay que ponerle el nombre, pero bueno. Ya que ha hablado de laicismo con respecto a las creencias religiosas, ¿podría citar algún ejemplo de información
respetuosa con la Iglesia Católica de su periódico? En fin, podría citar muchos, ¿no? No me sé el periódico de memoria, ni siquiera el de hoy, ¿no? Pero, en fin, yo creo que ahí, podemos cometer errores, insisto, y procuramos rectificar, ¿no? Luego, me parece, me intuyo, que quien lanza esa pregunta, no sé si diferencia lo que son los temas de información y las columnas de opinión. En las columnas de opinión hay columnistas en el periódico que están permanentemente indignados con los privilegios que tiene la Iglesia Católica y están en su derecho. Y además, yo coincido también con ellos en lo esencial. También es cierto que no nos gusta, en principio no es intencionado eso, si es que eso es lo que interpreta quien pregunta. No pretendemos ofender a nadie con lo que escribimos, evidentemente, ¿no? Pero sí es cierto que creemos que aquí hay un desequilibrio y que la Iglesia Católica sigue manteniendo unos privilegios que además este Gobierno se comprometió a ir eliminando, y en eso no se ha avanzado prácticamente nada. Bueno, yo, aunque sea cederme al autor de la pregunta, le ruego que tenga luego una conversación privada contigo. Muy bien. Estupendo. Bien, Miguel Ángel Gallardo, es la última tarjeta que tengo. Dice, la tarta publicitaria crece, pero crece mucho más la parte de Google, que se lo come todo sin repartir nada con sus fuentes. ¿Es sostenible el modelo de Google News? ¿Está satisfecho público del trato dado o previsto por Google a su periódico? No, yo no conozco ningún periódico que esté satisfecho con el poderío de Google y con esa cosa de que quien tiene el monopolio, digamos, tecnológico de algo, pues se lleva los beneficios que puedan suministrar, al fin y al cabo, los contenidos que se aportan, ¿no? Pero, sinceramente, me parece que la pelea con Google, si es en términos de a por ellos y vamos a eliminar toda, pues me parece que no es una vía adecuada, porque saldríamos perdiendo siempre los periódicos y las plataformas más débiles, ¿no? A ver, de todas formas, el crecimiento apoteósico de la publicidad en Internet, que es absolutamente cierto, pero hay que tener en cuenta de dónde parte y a qué nivel de ingresos llega, y es todavía mínimo. Es decir, con los ingresos de Internet no subsiste hoy una empresa periodística que tenga un periódico en los kioscos. Eso lo sabe, por supuesto, cualquiera que esté en el negocio. No se subsiste con eso. Y otra cuestión es que yo creo, por los datos que comentábamos antes, pues si un periódico tiene 300.000 lectores, 90.000 o 100.000 ejemplares de venta diaria y 3 millones de usuarios en la red, yo sí creo que los anunciantes deberían también reinventar su percepción y sus decisiones de cara a la publicidad y de cómo llegar a sus lectores, porque no tienen por qué seguir tampoco los baremos tradicionales. Creo que muchos están aprovechando la coyuntura de la crisis para aprovechar las tarifas tiradas en el papel, para no incrementar tampoco las tarifas de lo que pagan en Internet y para no volver nunca a las tarifas que tradicionalmente pagaba la publicidad. Eso contribuirá probablemente también a los peligros para la subsistencia de los medios. Creo que la publicidad también tiene me parece que está demasiado, digamos, centrada en lo que dicen, perdón la reiteración, las grandes centrales de medios, que deciden por sus criterios, que son objetivos y subjetivos, cómo se reparte la tarta publicitaria. Y muchas veces creo, sinceramente, que no tienen muy en cuenta otras cuestiones que hoy por hoy son básicas, como es el perfil de tu lector real, tanto en la web como en el papel, el sector al que te diriges, etcétera. Otros muchos datos, el peso, la influencia, el eco de la cabecera, la imagen que puede dar, y no solo pues los repartos como se han hecho tradicionalmente. Creo que eso necesita también un cambio profundo. Yo no tengo más preguntas. No sé si en la sala alguien quiere hacer una pregunta de viva voz. Y si no, nos vamos a trabajar todos. Que hay que levantar el país, que está la cosa mal. Bueno, hay menos parados este mes que el trimestre pasado, lo cual es una buena noticia. Siempre. Ah, vale, sí. Yo estaba dándote pie. De autor. Estamos los periodistas, pues no sé, a diferencia de los cantantes, de los escritores, sin que se nos reconozca nuestro patrimonio, nuestra patria potestad sobre nuestros textos. ¿En qué medida un director de un periódico va a reconocer en el próximo convenio colectivo, si así lo solicitan los trabajadores, los derechos de autor de esos periodistas, de los redactores del periódico?
Bueno, yo creo que están reconocidos, ¿eh? Es decir, los derechos de autor de los periodistas de un periódico, y creo que de todos los periódicos, ¿no?, son propiedad del autor del periódico, compartidos con la cabecera del periódico. De manera que, para entendernos, para poner un ejemplo, Público o El País o El Mundo no puede, digamos, revender una historia de un redactor o de un colaborador sin su consentimiento y sin que el colaborador o el redactor perciba la parte correspondiente. Se considera como una enciclopedia, no eres autor único e individual de tu texto. Solo La Vanguardia, vamos, según mis noticias, solo La Vanguardia lo reconoce para sus trabajadores. Bueno, yo insisto en eso por otra razón, además, que tiene a mi juicio toda la lógica. Es que un redactor de un periódico, para hacer una información, un texto, cuenta con los medios del periódico. Y la mayoría de las informaciones que hace posiblemente no sería sencillo hacerlas sin los medios y la maquinaria que un periódico pone a su disposición. Por lo tanto, tiene lógica que esa autoría o esos derechos de autoría se repartan, ¿no? Bueno, como ocurre con los autores literarios y las editoriales, ¿no? A mi juicio están bastante peor contemplados o pagados o, en fin, reconocidos los derechos de autor de escritores que en este caso de colaboradores de texto. También, a mi juicio, hay una descompensación en eso. Creo que están mejor protegidos ahora mismo los derechos de los periodistas gráficos, con sus problemas, que tienen muchos, muchísimo mejor reconocidos que los autores literarios. Es que ganaron un pleito en el Supremo, muy bien ganado. Han llegado dos preguntas interesantes. Uno pregunta, ¿vamos a periódicos con menos publicidad, más baratos y, por tanto, con periodistas peor pagados, aunque estén muy preparados? Sí. Quiero decir, es que no sé, las evidencias no se pueden negar. Por lo que decíamos del compromiso con la verdad, desgraciadamente se está yendo a eso, ¿no? Y eso es otro de los peligros que acechan al ejercicio del periodismo. No porque la gente más joven no pueda tener un nivel de calidad para hacer periodismo, pero, a ver, la redacción de Público, que en su inmensa mayoría estaba antes de llegar yo, por lo tanto no es mérito mío, es más de Nacho Escolar aquí presente y de otros directivos del periódico, es una mezcla, es un mix de gente con experiencia y con canas o sin pelo, según el caso, y gente joven, gente muy joven, seleccionada, unos a través de pruebas que se hicieron allí en el periódico, se presentaron más de 300 o 400 aspirantes, y yo creo que se ha conseguido una redacción que tiene ese mix, que puede motivar y ayudar a aprender en la profesión a gente joven y otra gente que tiene sus fuentes, que tiene ya su trayectoria, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el esquema ideal y sí es para preocuparse que tiene relación con lo que decíamos de la propiedad de los medios y del concepto que tienen ahora la propiedad de los medios de comunicación. Entonces, como se va exclusivamente o primordialmente al resultado económico, que también hay que asumir que nadie se gasta el dinero para tirarlo, es decir, que querrá tener unos beneficios en un momento dado, pero hay que tener en cuenta que hacemos productos que son, de alguna manera y con toda la modestia, porque también publicamos todos más de 1 y más de 10 disparates por semana, pero intenta ser un proyecto intelectual y a mi juicio fundamental para el ejercicio democrático y para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Entonces tiene que ser algo más que la medición pura y dura de lo económico. Y en lo económico pues se está yendo a eliminar a la gente con más trayectoria, más válida y más cara para la empresa, y imponiendo la precariedad, como en tantas otras cosas. Pues por eso a mí me parece que, por un ejercicio de honestidad desde los medios, se debería tener mucho cuidado cuando se da por sentada la absoluta necesidad de una reforma laboral sin atender a más ingredientes. Y decir, oiga, ya, pero es que dentro de esa reforma, que estaremos de acuerdo en que hay que hacer una reforma, pues hay puntos que lo que permiten es que muchas empresas aprovechen para reducir sensiblemente sus costes a costa de lo que sea. Y eso creo que no es bueno para el periodismo, como no lo es para en general para la empresa y para la industria y para la producción. Una última en este segundo turno, puede haber un tercero si os animáis. ¿Qué pasó con la demanda de la SGAE contra Público? Si no recuerdo mal, en su día se retiró. Es decir, se retiró. Me confirma Nacho Escolar que es así. Bueno, pues el que pregunta ya lo sabe, se retiró. Quien la ponía era la SGAE, ¿eh? Sí, ya.
es evidente. Don José. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo también soy leonés, o sea, estoy encantado de estar con un leonés, un malagueño que se deja querer y un burgalés que casi, bueno, pues estamos ahí. Y nada, yo cierro muy rápidamente. Esta mañana yo creo que lo de la materia prima es esencial. Yo venía escuchando la radio y de estas noticias curiosas del mundo de la ciencia, decía que las opciones ideológicas vienen en el código genético. A mí me llama mucho la atención, y el comentarista apuraba un poco más y decía que hasta el periódico que lees. A mí me llama mucho la atención que solo 3 años el diario público se haya podido meter en el código genético de esos casi 90.000 lectores que compran el periódico todos los días, o los 3 millones de visitantes únicos en las páginas de Internet. Es muy buena noticia para la pluralidad en este país. Muchas gracias.